¿Qué tal amigos? Espero que estén increíbles. El día de hoy les traigo un nuevo video, un video bastante especial, ya que a partir de la creación del canal me han preguntado algunas personas cuestiones como ¿qué es el formato GOAT? O llevaba mucho tiempo jugando y no había escuchado de él. Así que este video es prácticamente para explicar qué es el formato GOAT. Si bien soy consciente que ya hay videos donde se explica esencialmente qué es el formato GOAT, pues he tratado de darle un poquito más de profundidad y también voy a dar una especie de lista de pros y contras sobre el formato y por qué deberías o no jugarlo. Así que empecemos y voy a empezar con lo básico. ¿Qué es el formato GOAT? El formato GOAT es un formato del juego del Trading Card Game Yu-Gi-Oh! Que utiliza tanto las reglas, la banlist y las cartas disponibles que se utilizaban en abril del 2005. Es decir, es un formato que no remota en el tiempo y utiliza pues estos tres datos que he mencionado. En cuestión de las reglas, pues las reglas del juego actual y el de ese entonces, pues no es que hayan cambiado demasiado, así que prácticamente son muy similares, con algunas excepciones como por ejemplo el efecto de prioridad, que la regla de prioridad que tienen los monstruos de efecto al ser convocados, que es una cuestión que actualmente es diferente, y cuestiones así que son pues detalles sencillos, pero que sí hacen que el juego no sea exactamente como hoy, no digamos pues con el nuevo tipo de cartas que existen hoy en día y todo ese rollo. En cuestión de la banlist o la lista de cartas prohibidas y limitadas, es así pues prácticamente la de aquel entonces, que difiere un mundo de diferencia de la actual, tanto porque hay demasiadas cartas nuevas como que también por que esas cartas de aquel entonces que tal vez estaban legales a través de las nuevas cartas que se fueron creando, pues ya podían crear estrategias muy rotas. Entonces muchas de las cartas que hoy están baneadas pues tienen un porqué del juego de hace 16, 17 años. Y pues otro dato pues son las cartas que se usaban en ese entonces, que se utilizan desde la expansión que se considera la primera expansión oficial del juego, que es The Legend of Blue Eyes, hasta la última expansión que utiliza o que comprende este formato, es la de Flaming Eternity. Entonces prácticamente solo podemos usar las cartas que se encuentren dentro de dentro de ese tiempo, y pues adicional pues todas las cartas de los videojuegos de aquel entonces, las cartas de los decks estructurados o los decks starter decks que se denominaban de aquel entonces. Prácticamente vamos a poder usar todas las cartas oficiales que salieron, pero con un límite que es abril del 2005. Entonces, en esencia, eso es lo que es el formato. Es un formato que se empezó a jugar o a denominar al menos de esa forma en el 2015, pero no fue hasta el 2020 que empezó a tener una relevancia bastante importante. Digo bastante importante porque ya en este momento ya es algo que se ha salido de control totalmente. Vemos comunidades como la italiana, la estadounidense, donde pues realmente ya los jugadores de este formato son muchísimos, tanto que estaba leyendo que en las finales nacionales de Italia el año pasado, hace unos días, eso fue en diciembre, en la final nacional llegaron a estar clasificados a la final 200 jugadores. 200 jugadores. Creo que en los países latinoamericanos 200 jugadores es como que más o menos el número de jugadores que tenemos en las finales nacionales del juego meta o del juego actual competitivo. Así que es algo que se tiene que ir considerando, y conforme avance el video vamos a ver por qué lo tendríamos que ir considerando cada vez más. Así que ese es el formato GO. También hay comunidades como la mexicana, la chilena, la colombiana. He visto cosas que también están fuertemente ahí, están empezando a hacer videos de duelos. Hay tiendas donde ya abiertamente puedes ir a jugar GO. Y entonces pues creo que el momento está como que en su punto de empezar a estallar, y aún falta bastante. Eso sería el formato GOAT, esencialmente. ¿Por qué GOAT? ¿O por qué se llama GOAT? ¿Por qué GOAT? Cabra, que es la traducción literal. Y es porque en aquel momento de la historia, pues había una carta
Bueno, sigue existiendo la carta, que es la carta Scapegoat. Y esta carta pues en aquel momento era como una carta bastante rota, o que se adecuaba bastante a las estrategias de su momento. Una de las estrategias más conocidas de esta carta era en combinación con Metamorfosis, para dar una especial convocación sumamente sencilla a un monstruo rotísimo como es el Thousand Eyes of Restrict. Entonces pues básicamente por esta carta es que se le empezó a denominar así el formato, porque entra y esa estrategia es muy común en los decks. Y creo yo por ahí que también el campeón de aquel entonces, o uno de los campeones, usaba en específico este deck. Entonces es como un referente del momento en específico de Yu-Gi-Oh! De aquel momento. Eso sería el formato GOAT, un formato retro, el cual empezó a tener popularidad en el 2015, utiliza todo lo relacionado a abril del 2005 y pues cada vez se está hypeando mucho más. Ahora vamos a ver los que para mi criterio serían como pros y contras de este formato. Quiero aclarar que en ningún momento la finalidad de este video es como tratar de convencer a nadie, tanto pues de ninguno de los dos lados del espectro, así que es plenamente información, incluso información para mi criterio relevante, pero tampoco es trascendental. Así que sin más que eso, voy a empezar con dos puntos que para mí se podrían denominar contras para este formato. Y el primero es que al día de hoy, que estoy grabando, y es el 5 de enero del 2022, este no es un formato oficial. Ojo, al día de hoy, y van a ver por qué. Al día de hoy no es un formato oficial, por lo cual, si bien, como les explicaba, ya hay como una comunidad bastante grande, ya hay como mucha información en línea, hay mucha relevancia del formato, pero Konami, quien es el creador del juego, el que tiene los derechos, el distribuidor del juego, aún no hace oficial este formato. Lógicamente por una cuestión muy corporativa, empresarial, que no le traería cuenta hacerlo, ya que ellos se basan y los productos que sacan al mercado son plenamente para el formato actual, que es el contemporáneo. Entonces oficializar un formato donde la gente prácticamente no compraría el producto nuevo, pues no es algo muy sensato, pero hay formas de adaptarla, así que tranquis con eso. Pero de momento no es un formato oficial, por lo cual a muchas personas tal vez esto pues no lo tomarían tan bien, debido a que pues si quieres ser como, no sé, campeón mundial de Yu-Gi-Oh! Por Konami, pues no hay ninguna opción que con ese formato puedas llegar a tener esa opción. No tenés productos oficiales de ese formato. Si bien, o sea, las cartas y todo son lo mismo, pero no es como que salgan algún playmat o no sé, alguna figura o qué sé yo, algo que sea plenamente para este formato. Bueno, el punto número 2, por así decirlo, de los contras, que a mi perspectiva podrían considerarse contras para este formato, es que es un formato limitado. Eso quiere decir que, obviamente, como es un formato que utiliza reglas del pasado, pues no va a evolucionar más. No van a salir nuevos productos, no van a haber cambios en las reglas ni en las formas de juego. Entonces, para personas que buscan por ahí ir evolucionando con el juego, o que ir con un juego más dinámico y que va a ir como que tendiendo ciertos cambios conforme avance, pues esto no va a ser posible. Así que si tu intención es esa, de ir evolucionando o madurando con el juego, pues ahí sí plenamente te recomiendo que vayas a jugar el formato contemporáneo, porque ese formato cada 3 meses creo que se saca una banlist nueva. Sale mucho producto, muchos boosters, muchas expansiones nuevas relativamente rápido. Entonces sí es un formato que cambia mucho. Ya vamos a ver más adelante que eso podría ser también, como lo puede ser un contra, también podría ser un pro para el formato GOAT. Pero de momento lo voy a dejar así, como que el tipo de límite o limitantes que tiene ese formato para algunas personas que buscan otra cosa podría ser directamente un contra. Bueno, así que vamos a entrar directamente con los que para mí son los pros de este formato, y vamos a empezar con el que para mí es el más importante, y es la competitividad.
Y sí, es cierto que el juego pues sigue siendo sumamente competitivo y sumamente versátil, pero sí que durante muchos puntos de la historia de Yu-Gi-Oh! Nos hemos encontrado con algunos baches donde el juego ya no es tan competitivo porque hay un deck súper imperante dentro de las estrategias. Es decir, por más de que te esforces por armar un deck con cierta estrategia alterna o qué sé yo, va a haber una estrategia que está sumamente rota, por la cual al final, si miramos listas de algunos campeonatos, pues el top 32 de la final mundial, todos tienen el mismo deck. Estoy exagerando un poco, pero prácticamente es eso. No que en el formato del GOAT, pues vamos a encontrar que si bien hay decks que tienen como relativamente un poco más de hype o son un poquito más buscados, pero no garantizan plenamente que por eso vas a tener ya dominado o ganado todos sus duelos. Al contrario, lo increíble, lo divertido y lo apasionante de este formato es que vas a encontrar muchos decks que probablemente ni te habías planteado que se puedan armar de esa forma y que van a correr de una forma muy buena y van a poder ser competitivos al máximo nivel. Nos encontramos, por ejemplo, en las listas de esos torneos que les digo en Italia, esos torneos en líneas. Podemos ver las listas de los top 32 y vemos de que hay algunos decks que se repiten, pero no son todos. Hay muchísimos decks distintos que llegan a los primeros planos de la relevancia. Así que este tipo de competitividad creo que es de las más saludables y por eso es de que muchas personas son muy apasionadas con este formato, por ese nivel de competitividad. Vamos con el segundo pro de esta lista que les hice, y el segundo pro para el formato GOAT, a mi parecer, es el de la inversión segura o la cuestión económica. Y es que este formato, por lo mismo que explicaba en el punto 2 de los contras que tiene, eso podría ser también fácilmente una virtud o un pro de este formato, que es que prácticamente no vas a necesitar nuevas cartas si ya tenés armado tu deck, puesto que no van a salir nuevas expansiones, no va a cambiar las reglas. Entonces, una vez vos tengas tu deck armado y hayas comprado y hayas adquirido tu deck, pues prácticamente si vas a querer jugar por el resto de tu vida, lo vas a poder hacer con ese mismo deck y no vas a tener que gastar en otro a menos de que se te dañe o lo perdas o qué sé yo. Pero no es directamente como se juega actualmente, que por estas banlists que salen cada 3 meses, por estas nuevas expansiones, pues prácticamente tenés que ir invirtiendo y tenés que ir comprando más y más, porque si no tu nivel de competitividad se va a quedar muy abajo. Entonces, en este formato, pues una vez vos adquirís tu deck y ya lo tenés lleno, ahí se va a quedar. Creo que eso es un factor bastante interesante, al menos para quien está considerando entrar en ese formato, puesto que el motivo económico a veces es el que algunas personas le reniegan a este tipo de juegos, que los comparan con los gachas de siempre dando, y al final pues nunca va a tener como un momento de paz esa inversión. Vamos con el punto número 3 de los pros del formato, y aquí es donde yo considero que entra la complejidad, y voy a explicar por qué complejidad y por qué me refiero a complejidad. Y es porque, si bien como decía en el principio, prácticamente las reglas o la esencia del juego es la misma de ese momento a la actual, pero sí que vamos a ver, Yu-Gi-Oh! Es un juego de reglas, pero la mayoría de cartas que se juegan, lo que hacen, por decirlo de una forma rápido y pronto, es romper esas reglas. Por lo cual, por más de que sepas todas las reglas a plenitud del juego, pero si no conoces las cartas, al final pues no vas a dominar el juego, porque como las cartas tienen efectos que rompen esas reglas, al final lo que tenés que hacer es conocer las cartas. Y ahí es donde entra la complejidad, porque para el 2005 vamos a hacer una cuestión gráfica y un poco jalada, pero para el 2005 las cartas eran estas, y para el día de hoy las cartas de Yu-Gi-Oh! Disponibles son estas. Entonces, por cuestión de cantidad, va a ser mucho más fácil que nosotros conozcamos o sepamos el efecto de esta torre de cartas que de estas. Entonces eso también puede ser un factor que se considere positivo o al menos relevante para quien está intentando ingresar al juego.
que en el formato GOAT vamos a tener un número de cartas que tendrás que ir memorizando, obviamente, y tendrás que ir conociendo y saber cómo funcionan para tener como una perspectiva más amplia del juego o del duelo, pero es bastante menor a la cantidad de cartas que tenés que conocer hoy el día para jugar. Y no es de que sea negativo ni positivo eso, como digo, es solo un dato a tener en cuenta, porque de igual forma, al final de cuentas, mientras más llevas jugando o más estés dentro del juego, pues también te va a dar tiempo de conocer esa gran pila de cartas. Así que es solo otro tema a considerar. Y pues ese sería el último punto de los que para mí pueden ser considerados pros de este formato. Y bueno, llegamos al punto del video donde voy a dar una información que podría hacer que todo lo que les expliqué anteriormente cambie, porque durante varios momentos de la explicación anterior les dije que este formato no es un formato oficializado por Konami. Pero en los últimos días de 2021, del diciembre del 2021, varios comunicadores y varios creadores de contenido de Yu-Gi-Oh! Estuvieron dándole vueltas a una noticia que es bastante relevante, incluso lo sigue siendo al día de hoy. Y esta noticia era sobre una filtración que se dio de un correo que supuestamente Konami le envía a una OTS. Las OTS son las tiendas oficiales de cada país encargadas de la distribución primaria y de los torneos oficiales de cada país. Supuestamente Konami envió este correo a una de esas tiendas y pues este correo prácticamente es como un anuncio de Konami diciendo que en este 2022 van a tener nuevos formatos. En total los formatos son 4, pero nos vamos a enfocar directamente en uno que es el que nos interesa a nosotros por la temática del canal y pues todo el contenido que se está creando desde acá, y es el que ellos denominan el formato Time Wizard. Básicamente lo que decía ese correo era en el apartado del Time Wizard algo como: te presentamos el formato Time Wizard. Con este formato podremos remontarnos a un momento en el tiempo en el cual podemos utilizar sus reglas y su deck y su banlist para poder hacer un torneo. Y daban un ejemplo y decían, podemos, por ejemplo, hacer un torneo con las reglas del 2005. Algo así. Entonces, prácticamente es la forma entre líneas de Konami de decir, bueno, sucumbimos y aceptamos el formato GOAT como un formato legal y oficial para Konami. Prácticamente es eso. Lógicamente ellos, por cuestiones corporativas y todas esas cuestiones, no van a venir a aceptarlo tan plenamente, así que ellos lo adaptaron, supongo que después de pensarlo, no sé, algún tiempo y entender que realmente puede ser una movida muy conveniente para tanto para ellos como para los fans o los jugadores, puesto que estaba leyendo que la empresa encargada de hacer Magic, que es otro juego de cartas, hace unos años pasaba por un bache muy similar al que atraviesa actualmente Yu-Gi-Oh! Y ellos optaron por esa medida, optaron por oficializar algunos formatos que se jugaban de forma independiente o de forma paralela al juego principal. Y el haber aceptado como esos formatos y hacerlos oficiales, pues se tradujo directamente en cifras positivas monetarias para ellos, que al final es lo único que busca Konami. Entonces creo que hasta teniendo esa comparativa del vecino, ellos podrían venir y fácilmente, a través de la oficialización del formato GOAT, ahora sí sacamos directamente un producto que sea especial para las personas que juegan GOAT. Sacamos playmates con monstruos de aquel momento, sacamos protectores, sacamos deckbox, sacamos qué sé yo. Esa es una medida que podría venir, o sea, si eso se hace oficial, créanme que este 2022 va el formato GOAT a estallar de una forma súper más espectacular de como viene estallando ahora. Y pues es positivo para todos, como repito, al final de cuentas ya existe la comunidad, no es como venir a ofrecer un producto nuevo y ver si la comunidad lo acepta, así como pasó con Speedball, por ejemplo, sino que ya hay un grupo de gente que
aunque sea oficial o no, lo va a seguir jugando, lo va a seguir consumiendo, y hacerlo oficial de parte de Konami puede venir a revolucionar su mercado. Ya han lanzado guiños indirectos como la Legendary Collection, que trae muchas cartas que se pueden usar en el formato GOAT, y actualmente pues están un poco obsoletas para los formatos actuales. Entonces por ahí ya venían como cayendo un poco en esa temática. Y también con el Speed Duel, pues creo que también era por ahí lo mismo, pero ellos querían que compráramos y le llamáramos Speed Duel, y nadie sucumbía a eso. Al contrario, ahora vemos esta noticia muy importante, que si bien aún no es oficial, yo sí creo y tengo la esperanza que lo sea muy pronto. Estaba leyendo ayer justamente que es la lista o la ban list del primer trimestre del 2022 como que se adelantó en el lanzamiento, y alguien en un comentario en YouTube puso así como: esto es debido a que la otra semana, es decir, a partir del 10 de enero, se va a hacer oficial los nuevos formatos de Yu-Gi-Oh! También les digo, o sea, hay otros 3 formatos de que son súper interesantes y que también pueden darle una vuelta aún más grande a todo esto si se llega a establecer que es cierto. Hay un formato que se llama Master o algo así, que es como simulando la temporada de Yu-Gi-Oh! Donde todos tenían como una carta emblema, y era una carta que estaba fuera del deck y nos acompaña. Bueno, da para otro video, pero realmente no es la temática del canal, así que vamos a quedarnos con eso. Esto es el formato GOAT. Esos fueron más o menos los pros y contras que yo considero que deberían al menos tomarse en cuenta si te llama la atención empezar en esto. Y pues lo último, estoy casi seguro que muy cerca que este formato se haga oficial, así que también es el mejor momento. Acepto que esa noticia la semana pasada fue la que causó en mí el motivo de crear este canal, porque sé que va a ser importante para muchas personas esta información. Y pues sin mucho más que eso, creo que ese video quedó larguísimo, pero lo quería hacer. Espero les haya gustado. Ya saben, me pueden escribir comentarios sobre recomendaciones, también algunas cuestiones de sugerencias y qué sé yo. Y también me pueden seguir ahora en Instagram, donde estoy subiendo ahí material referente con el canal, y también algunas cuestiones extras como fotos de cartas y cuestiones así, y espero pues estar subiendo cada vez más cosas. Así que para mí ha sido un gusto, espero verlos pronto, cuídense mucho y hasta la próxima.